El siglo XX ha sido un momento muy importante para la humanidad, no solo por los avances tecnológicos, sino también porque sucedió algo terrible, un hecho que sacudiría los corazones de la gente durante muchos años después: el nacimiento de una de las cosas más temidas del mundo, la cadena. Así es, amigos del Jagger. Ya sea que acabas de empezar en Jagger o ya seas un veterano, la cadena es ese stick que siempre infunde mucho respeto a la hora de enfrentarse a ella. Entonces, la mejor forma de perder el miedo a algo es enfrentándose a ella. Así que en este vídeo vamos a ver cómo parar cadenas, os vamos a dar unos consejos que os puedan servir de utilidad, y si eres cadenero, también te interesa ver este vídeo para ver cómo minimizar tus puntos débiles y cómo mejorar tu juego para que seas más difícil de parar. Así que empezamos. Hay 4 formas de parar una cadena. La primera, mantener la distancia para, cuando lancen, o bien retroceder, bloquear los golpes o atrapar la cadena. La segunda es esquivar, ya sea saltándola o agachándose. La tercera es atacar antes de que el rival tenga tiempo de reaccionar. Es muy importante que aprovechemos siempre los fallos del rival. Y la cuarta y más común, morir en el intento. Para verlo más claro, vamos a explicarlo con ejemplos. El jugador azul voy a ser yo y el jugador negro va a ser John. Entonces, vamos con el primer método, que es mantener los 3 metros. Aquí lo que vamos a hacer es jugar con la distancia de la cadena. Sabemos que la cadena mide 3 metros. Entonces lo que queremos nosotros es estar justo a 3 metros de distancia. ¿Por qué no más lejos o más cerca? Pues porque si estamos más lejos, el cadenero no nos va a lanzar, y si lanza a un compañero nuestro no estaremos lo suficientemente cerca como para lanzarnos a atacarle, y si estamos demasiado cerca no podremos pararlo eficazmente y nos va a dar. Entonces vamos a dibujar una línea imaginaria de 3 metros entre la cadena y yo. Cuando la cadena lanza, lo que tenemos que hacer es retroceder y interponer nuestro arma en medio. Hay que señalar que depende del arma que llevemos, ya sea Q-tip, ya sea un bastón, mandoble o un escudo, esta técnica puede variar un poco, pero más o menos los principios son los mismos. Con el escudo, por ejemplo, va a ser más fácil bloquear el golpe en lugar de atrapar la cadena, aunque también es posible. Si os fijáis, ¿qué hemos hecho aquí? Lo que hemos hecho es retroceder, esperar a que lance y en cuanto lanza, retroceder un saltito hacia atrás. ¿Qué hacemos con esto? Salirnos del rango de los 3 metros de forma que la cadena ya no nos pueda atrapar. Y además interponemos el arma en medio. ¿Por qué? Pues para que cuando pase la cadena intentar trabarla y que no pueda recuperarla. Y además, en caso de que estemos todavía dentro del rango porque él o haya estirado el brazo o se haya metido dentro de nuestro rango, la cadena gire sobre el eje de nuestro arma y no tenga tanto alcance de los 3 metros. Vale, fijaos aquí en esta postura, el arma está más o menos a 45 grados y mi cuerpo también, de forma que hacen como una especie de triángulo. Aquí lo importante es alejar nuestro cuerpo de la cadena y acercarle el arma a la trayectoria. Ahora, fijaos en el lugar donde está mi pierna. ¿Os habéis dado cuenta? Si no hubiera dado el paso atrás, la bola me hubiera dado, pero al haber retrocedido ha pasado de largo. Y aquí consejo muy importante, antes de que consiga recuperar la cadena, ir corriendo hacia él y siempre que sea posible estocando, ya que es la forma más rápida de llegar a él, ya que si haces un corte en lugar de una estocada, tardas más en llegar y puede ser que te dé la bola antes si consigues recuperar rápido. En este caso, aunque hemos conseguido parar la cadena, él ha recuperado lo suficientemente rápido como para que yo no pueda acercarme de forma segura. Entonces lo que hay que hacer rápidamente es recuperar la distancia de seguridad. Y ahora que se ha quedado trabada, atacamos. Aquí quiero que os fijéis en la cadena. Él lo que ha hecho es dar un pequeño pasito cuando ha ido a lanzar y estirar el brazo, de forma que consigue un metro extra que yo no consigo retroceder a tiempo. Bien jugado, John, bien jugado. Es muy importante que tengamos medida esta distancia, porque si estamos dentro del rango, por muy bien que hagamos el pasito hacia atrás y la parada, seguimos estando en la trayectoria de la bola y no conseguiremos nada. Os aseguro que cuando tengáis pillada la distancia, podréis hasta vacilarle al rival, como por ejemplo estoy haciendo yo aquí. ¿Ves? Puedes estar con los brazos abiertos, que mientras mantengas la distancia no te va a poder dar. Eso sí, no os lo aconsejo por 2 razones. Una, porque está feo. Y 2, porque si os sale mal, os humilla. Como en este caso. La única forma de conseguir tener pillada estos 3 metros es entrenando. Un ejercicio que viene muy bien para trabajar esto es, coges en el suelo y mides 3 metros. En una punta se pone el cadenero y en la otra te pones tú.
y después de cada lanzamiento recuperáis las posiciones. De esta forma te acostumbras a saber cuál es la distancia exacta y a jugar con el pasito hacia atrás. Vamos ahora con el segundo método, esquivar o saltar. Pues bueno, eso, esquivar o saltar, es que tampoco tiene mucho más misterio, lo haces y punto. Bueno, sí que hay una cosa muy importante a señalar, y es que no intentéis hacerlo antes de que el cadenero os lance. ¿Por qué? Porque se os va a ver las intenciones y vais a estar súper expuestos. Porque si saltas, estás en el aire y no vas a poder parar, salvo quizás que seas escudo. Y si te has agachado, pues eres un blanco muy fácil. La tercera forma es atacar antes de que el rival reaccione. Esto es aprovechar los fallos del rival. Si veis que el rival os hace muchas fintas antes de lanzar, de que se acerca mucho antes de tiraros la cadena, o que está despistado mirando a otro sitio, rápidamente a por él antes de que tenga tiempo de reaccionar. Para esto, pues un salto rápido y el arma por delante. Vale, y ahora vamos con el consejo secreto infalible para parar cadenas, y es, pues suscribirte a este canal para ver más consejos, joder, que es muy fácil. Así que dale like y suscríbete. Vale, hemos hablado mucho de cómo parar cadenas, vamos a ver ahora el otro lado, cómo hacer que no te las paren. Para esto, cuando lancéis, siempre un pasito hacia adelante y estirad el brazo para conseguir el máximo rango posible. También cuando estéis recuperando, retroceded, es decir, echad un pasito para atrás para que el que esté atacando tarde más en llegar hacia vosotros y tengáis un tiempo extra para recargar y lanzar. Si estáis muy interesados en el uso de la cadena y queréis que hagamos un vídeo explicando técnicas de cómo usar la cadena, cómo lanzarla, lanzamientos así chulos, pues escribidnoslo en comentarios y haremos un vídeo de propio. Bueno, y hasta aquí este mini tutorial de cómo parar cadenas. Y si queréis que profundicemos más en el tema o que hagamos un tutorial de otras cosas, por favor escribidlo en comentarios, así como si vosotros pues tenéis algún otro truco que queráis aportar a la comunidad, o si decís es que esto es mentira porque bla bla bla, pues perfecto, ahí lo ponéis abajo y lo insultáis bien y ya está, si es que os lo pongo facilísimo. Así que vale, nos vemos en el próximo vídeo. 3, 2, 1, vídeo fuera.